gato bajó a la aldea estrenando amaneceres, silbando canciones frescas sin olvidar sus quehaceres. La aldea ese día nuevo salió el sol muy en silencio y dejó que el aire tibio regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Ay, 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 regara bien los sucesos. Familia ecuatoriana de Contracorriente y Hoja de Ruta, buenas tardes. Este jueves 18 de junio, con nuestro programa de 4 al hilo, que vamos a ir desilvanándolo, o más bien hilvanándolo a medida que transcurra. Tengo 4 temas que ya los anuncié un poco por mi muro de Facebook, pero que en todo caso son obviamente de actualidad, con alguna sorpresita literaria, que acabo de recibir un libro muy interesante, y también hablar un poco de temas que son sumamente importantes, como qué vamos a hacer para sobrevivir, porque yo a estas alturas del partido ya empiezo a sentirme un sobreviviente de la pandemia COVID-19. Todos somos una especie de sobrevivientes. No puedo asegurar, y esta polémica ya me parece que es hasta inane, es inútil, de si es una pandemia creada, si es una conspiración de las grandes élites mundiales. No entiendo para qué, no entiendo para qué. Algunos extremadamente hablan de que las grandes élites económicas, financieras, sociales, qué sé yo, quieren reducir la humanidad hasta una mínima expresión. Por ahí hubo una mala interpretación de un video que yo lo tengo, el original de Bill Gates, en que hablaba de que hay que obviamente bajar el crecimiento de la población, el crecimiento vegetativo. De esto hemos venido hablando hace muchísimos años, de que es bueno reducir el crecimiento de la población, no reducir la población, porque eso necesitaría una guerra con unas 18 bombas atómicas en todo el mundo para reducir la población así pues a la diabla. No, reducir el crecimiento de la población. Eso se consigue, como lo dijo Gates, con salud, con buena información, con que la gente tenga lo necesario para vivir, y en el momento en que la gente, 2.000 o 3.000 millones de pobres en el mundo, tengan lo suficiente para no tener que reemplazar a los hijos muertos con nuevos partos o con nuevas gestaciones, vamos a tener poco a poco un mundo más equilibrado. Pero lo que a veces no se entiende es que las familias pobres necesitan que sus hijos trabajen desde temprano, sea en el campo o en la ciudad. Entonces se les muere un hijo por diarrea, por enfermedades absolutamente curables y por falta de recursos, pues inmediatamente la mujer queda embarazada otra vez, porque es una fuerza de trabajo. Hay que entenderlo de esa manera. Es una fuerza lenta, pero no tan lenta. No nos olvidemos que en la calle vemos a veces niños desde los 4 o 5 años pidiendo limosna, embolando zapatos, cargando mercados. Es decir, eso me parece terriblemente inhumano. A esa edad los niños tienen que estar jugando y empezando a estudiar o empezando a aprender algo de la vida, no sufriendo la vida. Entonces, son temas indudablemente que hay que tratar, que hay que mencionar. Por cierto, queremos empezar el programa con un pequeño homenaje recordatorio de un gran artista, un cantautor extraordinario, fallecido el 4 de abril anterior, es decir, 2 meses y medio exactamente, Luis Eduardo Aute, a quien todos ustedes conocen, y con quien empezamos esta presentación y este programa para pasar a lo que vinimos, a los 4 al hilo. Sigue adelante, César. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo
que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba. Al alba, al alba, al alba. De regreso con ustedes, familia de Hoja de Ruta, Corriente en el aire. Pasemos a lo que venimos, los 4 temas que hemos propuesto, que se me han ocurrido en este día, para ver cómo vamos de alguna manera sobreviviendo a esta pandemia de COVID-19, que indudablemente, como ya lo hemos dicho algunas veces, no es tan letal en términos de muerte como fue la gripe española, la peste negra, la peste bubónica, el mismo HIV-Sida que en África ocasionó una mortandad impresionante. Esta tiene una letalidad mucho más lenta porque el virus, en realidad el virus no mata. El virus lo que hace es potenciar enfermedades preexistentes en el contagiado y el contagiado, si entra en crisis neumónica y todas estas cosas ya que afectan el aparato respiratorio, pues se muere de las dolencias que tiene impulsadas por este virus, que parece que no distingue mucho entre sus propias acciones y las que puede inducir. Este virus es muy curioso, creo que ya lo mencioné una vez, porque es un virus que es un zombie, no está muerto ni está vivo. No está vivo porque no se puede reproducir a sí mismo, necesita un huésped para reproducirse, y ese huésped es un animal, es un ser vivo, un animal o un ser humano. Y tampoco está muerto porque actúa, es decir, el rato que se agarra de un huésped, ese rato revive y empieza a contagiar y a dañar las células del organismo. Entonces es muy peligroso, es sumamente peligroso, porque aunque no mata, empuja hacia la muerte a una gran cantidad de personas. Acabamos de ver una estadística y ya llevamos
más de 8 millones de contagiados en el mundo, en los 200 países que conforman el espectro de naciones del planeta. Es decir, esto no es un juego. No hay un solo país en el que no esté presente por lo menos una víctima o varias víctimas contagiadas, aunque en algunas partes no haya habido muertos, por las mismas razones que acabamos de explicar. Pero está en todos los países del mundo, lo cual etimológicamente, que es lo que no se entiende a veces, lo convierte en pandemia. Pandemia no es por su mortalidad, sino por su extensión hacia un sector muy amplio de la población, tan amplio como que abarca los 7.000 millones de personas que en este momento pisoteamos el planeta, y digo pisoteamos con toda la intención. Bueno, esto me lleva a que lo que nos trae aquí es nuestra forma de vida. Los que nos tienen en estos momentos sufriendo de esta pandemia y con las enfermedades adicionales que motiva, que genera o que impulsa, ese es nuestro sistema de vida. Venimos degradando el planeta, venimos ensuciando el planeta, los mares, los ríos, las aguas, los nevados. Es impresionante ver a veces documentales que muestran la basura que hay en los océanos. Es decir, no es para sentarse a llorar, es para sentarse no sé, a protestar, a chillar, a gritar muy alto y a exigirle al aparato industrial del mundo que no sean irresponsables, porque son irresponsables con la humanidad, con ellos mismos y con nuestra casa de habitación. Es como si todos los gerentes de las grandes empresas industriales que están ensuciando el planeta, perdón por lo que voy a decir, entraran a su casa y se defecaran en la sala. Es decir, eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo, nos estamos ensuciando en nuestra propia sala. Entonces no podemos seguir con este ritmo de vida, de consumismo, de desperdicio. En el mundo se desperdicia, que es una cosa atroz, además por inhumana, por injusta y por miserable. Se desperdicia el 40% de la comida que se produce. A mí me parece infeliz, me parece muy miserable que en un mundo en donde hay continentes como el África, en donde se mueren todos los días miles de niños de hambre, en los países industrializados y disque desarrollados, se bote el 40% de la comida que se produce. Eso es literalmente un crimen, un crimen. Entonces no podemos seguir con esta manera de vivir de desperdicio en desperdicio, es decir, depredándonos a nosotros mismos. Ahora, hay que sugerir correctivos. Por supuesto que no podemos señalar solamente el problema y quedarnos ahí en el señalamiento del vicio, sino ver cómo enfrentamos esa situación. Hay una cosa que contamina mucho el ambiente, una de las más contaminantes, y es el transporte. Estamos botando a la atmósfera miles, millones de toneladas de CO2, de dióxido de carbono, que están envenenando la atmósfera por culpa del transporte, del exceso de transporte, porque a mí me parece el colmo que haya necesariamente que sacar el auto privado para ir a la esquina o al supermercado o para ir a la oficina. Que el señor gerente saque su Rolls Royce o su Mercedes-Benz o su BMW solo manejando el auto solito hasta la oficina, que a lo mejor no le queda más de 10 cuadras, donde se podría ir a pie o caminando para que haga ejercicio y no le crezca la barriga. Oye, saca su autazo de 8 cilindros para consumir gasolina para 10 cuadras o 20 o 30, las que sea. No, yo creo que esto deberíamos acometerlo de una manera que a mí me parece muy simple. Las grandes empresas deberían tener transporte público, transporte privado, pero público para sus trabajadores, para sus empleados, ¿no es cierto? Es decir, buses para que recojan el personal. Tenemos una sola jornada con almuerzo al mediodía en la misma empresa o en los alrededores, entonces solamente son 2 viajes, uno de ida y otro de regreso al hogar. Las grandes empresas con más de 20, 30, 40 o 50 trabajadores deberían tener buses para su personal, que los lleven para que no tenga el empleadito de clase media que logró con mucho esfuerzo comprar su carrito, pues que no lo desgasta yendo a la oficina, que la empresa lo recoge en su casa y lo vuelve a dejar en su casa a las 5 o 6 de la tarde. Ahora, como los altos ejecutivos necesariamente tienen un estatus especialísimo y no se quieren tampoco mezclar con el pueblo,
No, y además tienen razón, es decir, los altos ejecutivos tienen cosas empresariales que tratar entre ellos y es bueno que tengan su transporte de lujo, un autobús con todas las comodidades, inclusive hasta con escritorio para que puedan trabajar con el laptop, un autobús de ejecutivos que también los lleve a su casa y no tenga que sacar su MW para echarle monóxido de carbono al espacio. Y la gran mayoría de personas normales, es decir, de gente común y corriente que no tiene ni siquiera auto, oiga, podrían ir a pie o en bicicleta. A veces en la oficina no les queda más de 5, 6 o 7 cuadras, ¿por qué no se van a pie? Tienen que coger bus. No, caminen, que eso rebaja la barriga, aumenta los latidos del corazón, fortalece la víscera y hasta nos podemos enamorar 2 o 3 veces mensuales ya con el corazón funcionando perfectamente. Entonces usemos la bicicleta y usemos los pies. Y los ejecutivos que tengan su bus de lujo y los empleados corrientes que tengan el servicio de transporte colectivo. A mí me parece que estas son soluciones factibles, soluciones posibles, y yo digo que son posibles porque, por ejemplo, conozco de una empresa que en Cali hace eso desde hace muchísimos años. En Carvajal y compañía la gente la recoge en buses de la empresa, la llevan a su casa, la recogen en su casa, la llevan a la oficina y la devuelven a su casa. Es decir, buses urbanos para servicio de sus trabajadores. En el momento de la época en que yo hablo, de hace muchísimos años, Carvajal era una empresa que tenía en Cali algo así como 4.500 trabajadores. Había, no sé, como 50 buses de la empresa que recogían a la gente y la llevaban a su casa. Oiga, si una empresa lo hace, ¿por qué las otras no? A mí me parece que inclusive sería un ahorro en muchas cosas, un ahorro en salud, un ahorro en tiempo. A veces lo dejó el bus al empleado y llegó tarde a lo mejor a una cita de trabajo importante y se bregó un negocio. Estamos garantizando puntualidad, estamos garantizando efectividad en la llegada al trabajo, tranquilidad emocional. No es lo mismo subirse a un bus urbano con 60 personas apretujado allí, sufriendo de estrés y contaminándose de quién sabe qué cosas. Bueno, ojalá fuera de inteligencia, que eso sería muy bueno que algunos se contaminaran de inteligencia, pero parece que no es pasosa la inteligencia, de manera que por ahí estamos jodidos. Oiga, llega uno apretujado en malas condiciones para trabajar. ¿Quién rinde llegar a su trabajo de esa manera tan estresante? Las mujeres hasta agredidas sexualmente en los buses porque ese apretujón da oportunidad a los abusivos para que ejerzan la velocidad de sus manos. Entonces, yo creo que esta solución parcial, o digamos, no parcial, debería ser total, pero poco a poco, que las grandes empresas tengan un servicio de transporte propio para sus empleados y así nos ahorramos también la contaminación de los buses urbanos normales, porque una de las cosas que contamina mucho es que los buses tienen que estar frenando y arrancando por cuestiones del tráfico. Eso aumenta las emisiones de dióxido de carbono. En cambio, el bus que va a su trabajo no está recogiendo pasajeros. No, al principio por la mañana sí, pero sabe la ruta, recojo a este empleado aquí, al otro a la media, etc. Y además se pueden organizar paradas en determinados momentos para que el bus no tenga que ir recogiendo de uno en uno, sino que se reúnan de a 5, 6 o 7. Es decir, hay soluciones para que cambiemos nuestra atroz manera de vivir, porque esta atrocidad de manera de vivir es la que nos tiene esto aquí. Las escuelas y colegios, por ejemplo, públicos y privados, ya me parece que el gobierno anterior intentó sectorizar la educación, al menos en Quito, de lo que yo sé, de que los colegios recibieran solamente a los alumnos de la vecindad del colegio, del barrio en donde está el colegio, o de los 2 o 3 barrios circundantes. Pero no hay que poner al niño desde el primero de primaria, por ejemplo, a que viaje 1 hora, 1 hora y media para ir a su colegio que le queda muy lejos, solo porque allá es el único donde hay cupo. No, o porque allá tiene a sus amiguitos, o porque allá es de mejor nivel social. No, yo creo que en eso vamos a tener que tener una mayor disciplina gubernamental y que el Estado legisle en ese sentido. Los colegios deben recibir a la gente de su alrededor, de su entorno educativo, y así
nos ahorramos una muy buena cantidad de transporte, porque si el niño está cerca del colegio, el papá, la mamá o el hermano mayor lo puede acompañar. Si ya es grandecito, se puede ir hasta caminando o en bicicleta, y nos ahorramos una cantidad bestial de monóxido de carbono. Pensémoslo seriamente, que los gobiernos lo piensen, los estadistas. El problema es que no tenemos ni gobierno ni estadistas, pero bueno, ojalá para el próximo esto quede en el aire, y cuando llegue un gobierno que de verdad gobierne, que no esté muy ocupado robando, sino que ejerza el oficio de gobernar, entonces podamos tener este tipo de soluciones que poco a poco pueden irnos sacando a todos, porque esto podría tener un efecto multiplicador. Si esto se hace en Quito, a lo mejor se puede hacer en Guayaquil, en Cuenca, en Manta, en Puerto Viejo, en todas las demás ciudades. Todas las buenas ideas, como las malas, tienen efectos multiplicadores. Esta es una buena idea. De pronto podemos lograr que todo el país entre en esta onda, y se pueden imaginar ustedes lo que nos estamos ahorrando en envenenamiento del aire. Bueno, ahí les queda la idea, y seguimos en nuestro homenaje a Eduardo Aute con, creo que Sin tu latido, me parece. No, César. Nos vemos en unos minutos. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad, porque el mío me lleva cada noche al hueco que se nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. El final de esta historia, enésima autobiografía de un fracaso, no te sirva de ejemplo. Hay quien afirma que el amor es un milagro, que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que le dure 100 años. Eso casi lo salva. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, no sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que vulnere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo
sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay, amor mío, qué terriblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Familia, aquí estamos de nuevo con los 4 libros de Contracorriente en el aire en Hoja de Ruta. Hagamos un intervalo, un interregno poético. Esta mañana recibí, o anoche más bien, recibí por correo electrónico en PDF de una amiga, Pamela Dávila, muy querida, a quien saludo especialmente, que a lo mejor anda por ahí escuchando, un libro en PDF que le envió su amigo Atilio Borón desde la Argentina. Atilio es uno de los más grandes y importantes analistas políticos del continente este rato, que obviamente no tiene ningún espacio en nuestros medios de comunicación tan abiertos a los Montaner y a los Vargas Llosas. Nada que ver, este hombre es un analista político serio, plantado en la realidad y obviamente de izquierda. Y digo obviamente porque no podría ser de otra manera. Le mandó o le envió por correo electrónico a Pamela un libro que se llama Ernesto Che Guevara, Poemas y Cuentos. El guerrillero inmortal era aficionado a las letras, es decir, le gustaba la poesía, no era un inculto que se metió al campo a echar bala, no, era un médico, porque era médico, a quien se impregnó de solidaridad cuando llegó a México y conoció a los muchachos de la Revolución Cubana que se aprestaban para ir en el buquecito ese Granma, creo que se llamaba o se llama, creo que todavía lo tienen guardado en Cuba, y se formó un grupo como de 80 guerrilleros que se fueron a tumbar a Batista y a frenar al imperio. Dos temas bastante complicados, pero que lo lograron. Lo lograron y entiendo que en la medianoche del fin del año 1958, para amanecer al enero del 59, entraron en La Habana y triunfó la Revolución Cubana. Con el Che, con Fidel, con Camilo Cienfuegos, con todos los que conocemos de sobra y que admiramos y respetamos, sobre todo respetamos. El Che, además de ser guerrillero, tenía sus inquietudes literarias, sus inquietudes culturales y escribió algunos poemas. No voy a cometer el exceso de decir que fue un gran poeta, no, pero fue un poeta digno, es decir, sus sentimientos, sus emociones, su posición política, ideológica se reflejan en unos versos que tal vez no tengan la calidad métrica que los exigentes de la poesía, de la alta poesía que llaman, exigirían, pero no le podemos pedir a un hombre que está ocupado haciendo una revolución que pula sus versos. Y esto me acuerdo de un poeta colombiano que sí lo podía hacer y que tuvo una frase maravillosa que para él pues tenía absoluta validez. Él hablaba de sacrificar un mundo para pulir un verso. Se llamaba Guillermo Valencia. Sacrificar un mundo para pulir un verso. A mí me parece muy poético y muy hermoso y muy válido en don Guillermo Valencia, pero no en Ernesto Che Guevara, que estaba ocupado haciendo una revolución. De todas maneras, son poemas hermosos que me gustaron, que me llegaron al corazón, me llegaron al alma, y de los cuales voy a leer, no sé, unos 2 o 3. Son muy políticos, muy ideológicos, y están muy en su trabajo de guerrillero. Y sus personajes son la gente del común, aquellos por los cuales estaba luchando. Por ejemplo, escrito el 9 de abril, tal vez me decía está el año por aquí, sí, de 1953,
a los mineros de Bolivia, dice el poema. Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. 100 y 1000 truenos estallan y es profunda su canción. Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo. Aviso de Google Chrome. Karaota Digi. Los hombres que se encandilan cuando salen al sol, que dominan el trueno, llaman su recio fragor. Que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se difunden en partículas de horror cuando llega alguna bala hasta el ígneo cinturón, ¿qué importa? Es el trueno y se desboca con inimitable fragor. 100.000 truenos estallan y es profunda su canción. Por la boca del trueno se oye volar el valor. Son los mineros de acero, son el pueblo y su dolor. Salen de una caverna colgada en la montaña. Son enjambres de topos que llegan a morir sin miedo a la metralla. Morir, tal la palabra que es norte de sus días. Morir despedazado, morir de silicosis, morir de lenta agonía en la cueva derrumbada. 1953. Este otro es un homenaje a una mujer que se llamó María Bárzola, dirigente, y se llama ¿Qué más da? María Bárzola los guía. Habla de los mineros de Bolivia, de los cuales acabamos de leer el poemita. María Bárzola los guía y hay resortes que impulsan a los topos combatientes. Son mujeres no mujeres que duermen en sus camas, son niños esqueletos que maman de esas mamas. Es el hombre y la miseria, la sed de justicia humana, las que impulsan al combate a la fiera Grey armada. Ellos lanzan a Bolivia desde su muerte ignorada. Le anunciaron de un futuro que la vida les cobrara. Cuando caigan los varones que el estaño fabricó y el pueblo diga son míos, sobre los campos yermos callarán estos fusiles, callará también el trueno. No sonará el pututú, ni se oirán nuevos lamentos, y las espaldas felices se doblarán bajo el peso que pesa todo lo nuestro. Por aquí hay un poema que me gustó mucho cuando lo leí anoche. Esto es por Guatemala. Una lágrima hacia ti. Ay, Guatemala, yo preparé mi sangre en batallones rojos para regarla entera sobre la tierra santa. La conservo intacta en mi purpúrea alcurnia de soldado ileso. Silencios de derrota atisban mis insomnios. Lo siento en resabios de miel amarga, pringando mis acciones de recelo. Has caído, Guatemala, guía, esperanza, ejemplo de América, has caído. Titán de cenizas, desintegrada imagen de la fe vencida. El polvo con la ruina anuncia en los aires grises, va formando nubes. Allá en los horizontes se confunden con las nubes negras que provocan cascos de centauros pulpos de prosapia rubia. Vienen sedientos a tu fresca savia. La tomarán a sorbos por la democracia. Mis ojos no pueden seguir siempre secos cuando están tan húmedos los de tu pueblo. El pueblo llora, Guatemala, pero cree. Llora, pero sabe que el porvenir es fiel. Por aquel que no murió en la hora del combate, ese mismo que ahora muere sin cielo por testigo, por el que escapó de la muerte y la encontró de nuevo, por el dolor de dejarte y el de haberte perdido, por la enorme lágrima que llora el pueblo, por el porvenir, por ti y por mí, Guatemala, hoy que me alejo, envío esta lágrima esperanzada y doliente a dialogar futuros con tu pueblo inerme. Esto es de 1964 y creo que lo escribió Ernesto Guevara cuando andaba justamente por Guatemala y cuando se dio el golpe de Estado propiciado por la CIA, cuando no, contra Jacobo Arbenz, el presidente socialista de Guatemala en ese momento, cuyo vicepresidente tuvimos entre nosotros algunos años, Mario Montefuerte Toledo, de quien me precio de haber sido su amigo, y inclusive socio en algunos trabajitos que hicimos intelectuales, culturales muy bonitos, como un libro que se llamó Los signos del hombre. Ese gobierno cayó a impulso de la CIA y se instauró en Guatemala nada menos que la atroz, criminal y genocida dictadura, creo que de Ríos Montt. No es así, César, sí, de Ríos Montt. Bueno, creo que leeré uno más y descansamos de la poesía guerrera de Ernesto Che Guevara. Este se llama Invitación al Camino, para Elena Leibat, hermana, falta mucho para llegar al triunfo, le dice en la dedicatoria.
Hermana, falta mucho para llegar al triunfo. El camino es largo y el presente incierto. El mañana es nuestro. No te quedes a la vera del camino. Sacia tus pies en este polvo eterno. Conozco tu cansancio y tu desazón tan grandes. Sé que en el combate se opondrá tu sangre, así que morirías antes que dañarla. A la reconquista ven, no a la matanza. Si desdeñas el fusil, empuña la fe. Si la fe te falla, lanza un sollozo. Si no puedes llorar, no llores. Pero avanza, compañera. Aunque no tengas armas y se niegue el norte, no te invito a regiones de ilusión. No habrá dioses, paraísos ni demonios. Tal vez la muerte oscura sin que una cruz la marque. Ayúdanos, hermana, que no te frene el miedo. Vamos a poner en el infierno el cielo. No mires a las nubes, los pájaros o el viento. Nuestros castillos tienen raíces en el suelo. Mira el polvo, la tierra tiene la injusticia hambrienta de la esencia humana. Aquí este mismo infierno es la esperanza. No te digo allí detrás de esa colina, no te digo allá donde se pierde el polvo, no te digo de hoy, a tantos días visto, te digo ven, dame tu mano cálida, esa que conocen mis enjugadas lágrimas. Hermana, madre, compañera, camarada, este camino conduce a la batalla. Deja tu cansancio, deja tus temores, deja tus pequeñas angustias cotidianas. ¿Qué importa el polvo acre? ¿Qué importan los escollos? ¿Qué importa que tus hijos no escuchen el llamado? A su cárcel de greenbacks vamos a buscarlas. Camarada, sígueme. Es la hora de marchar. Esto es de Ernesto Che Guevara y a mí me emociona. No sé si a ustedes. Seguimos con Eduardo Aute un ratito y entramos al último segmento de Los Cuatro al Hilo, César. Abrázame, abrázame y arráncame el escalofrío. Abrázame, abrázame, que me congela este vacío de rascacielos y cascadas sobre espejismos del infiel y genocidas escaladas, donde Caín hace de Abel, y como soplan vientos de desguace. Abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Abrázame, abrázame, que tengo miedo de mi miedo. Abrázame, abrázame, que me señala con el dedo. Será tal vez porque no creo en las cruzadas contra el mal, ni en la bondad del mausoleo que rinde honor al criminal. Y como soplan vientos de desguace, abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Abrázame, abrázame, que está al acecho el enemigo. Abrázame, abrázame, quiero saber que estás conmigo para asumir nuestra derrota,
sin excesiva indignidad ante esta orgía de patriotas en posesión de la verdad. Y como soplan vientos de desguace, abrázame fuerte, muy fuerte, muy fuerte, amor, hasta que la muerte nos abrace. Y vamos a ocuparnos un poco de la energía. El ser humano, la humanidad en general, desde los comienzos de la especie y los seres vivos desde muchísimos años antes, necesitamos energía para sobrevivir, para vivir en el planeta, para hacer lo que tenemos que hacer, para trabajar, para estudiar, para reír, para llorar, para amar, para odiar, para todo es un consumo de energía y por lo tanto la naturaleza que nos trajo, nos parió tarde para que encontremos las cosas más o menos listas para su uso. No olvidemos que la vida en la Tierra, y en estos días he visto algunos documentales muy hermosos acerca del origen de la vida en la Tierra, tiene aproximadamente 4.500 millones de años desde la primera bacteria o célula o lo que fuera que hubo en las fosas abisales del mar, porque la vida salió del mar. Todos, de alguna manera, venimos del mar. Entonces, de ahí surgió la vida hace 4.500 millones de años y el ser humano lleva aquí no más de unos 8.000 años aproximadamente, desde cuando perdió la cola. Aviso de Google Chrome, ambito.com. Desde cuando perdió la cola y se asomó al horizonte. Estamos recién llegados, justamente por esa razón. La naturaleza es sabia. Nos trajo cuando ya disponía de la energía que debíamos usar para vivir, porque los animales no necesitan, los seres vivos, animales o plantas, no necesitan cortar, quemar, qué sé yo, no, utilizan la energía que los rodea también para vivir, obviamente la fotosíntesis y todo eso lo demás, pero sin depredar, sin dañar la naturaleza. El tigre se come al ciervo porque así tiene que ser, la vida vive de la vida, pero no mata 3 ciervos para comerse uno, que es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces necesitamos energía para vivir. ¿Dónde encontramos esa energía? Obviamente la primera la encontramos quemando árboles, quemando las ramas para hacer la hoguera, para calentar el caldo de lo que fuera, para asar al corderito que cazamos en aquellos primeros tiempos. Luego pasamos al carbón cuando se descubrieron las minas de carbón, sobre todo en Inglaterra, entiendo que fue allá donde se empezó la producción, la extracción más bien, porque no se produce, el carbón está, no se produce, se extrae. Empezó la extracción del carbón para alimentar las hogueras, las fábricas, las chimeneas, etc. Eso duró muchísimo tiempo, tanto que en las novelas de Charles Dickens ustedes pueden ver, más o menos imaginar el panorama de un Londres cubierto de hollín, cubierto de humo de las enormes chimeneas, lo mismo en Manchester, donde parece que se inició la revolución industrial, que empezó a implicar abuso de energía, de los elementos que nos dan energía. Primero la madera, luego el carbón, luego vino ese milagro negro que se llama el petróleo, del que, claro, como era relativamente fácil sacarlo, como era abundantísimo, pues lo empezamos a desperdiciar de la manera más espantosa posible, hasta el punto de que hoy el milagro negro, el oro negro, que era el petróleo, se nos ha convertido en una especie de pesadilla negra. Es decir, es el petróleo, el abuso del petróleo lo que nos tiene en este momento con el planeta contaminado, con enfermedades respiratorias, con un montón de perjuicios que van superando al beneficio y obviamente lógico que nos da el consumir la energía del petróleo. Mueve todo. Este rato el petróleo en el mundo lo mueve todo. No hay nada que no sea movido por un subproducto del petróleo o por el petróleo mismo. Llámese gasolina, querosene, ACPM, lo que sea.
pero los plásticos vienen del petróleo, es decir, el mundo se mueve por el petróleo, pero estamos depredando el mundo justamente consumiendo a manos llenas o a manos vacías esa enorme riqueza hidrocarburífica que permanece en las profundidades de la Tierra y que se debe a los seres vivos, vegetales, animales, que se extinguieron en algún momento, quedaron en la Tierra, se enterraron, se sumieron en las profundidades y su descomposición con los millones de años transcurridos formó los hidrocarburos. Nosotros cuando quemamos petróleo y cuando encendemos la chimenea para utilizarla con gas, estamos quemando una pata de dinosaurio, por decir algo. Es decir, son esos animales enormes los que de alguna manera, con su descomposición en gases y en elementos químicos, produjeron el petróleo que hoy gastamos a manos llenas y a manos vacías después para alimentarnos, para alumbrarnos, para comer, para correr, para dormir, para soñar, para todo, para todo. Bueno, estamos en un momento de la historia en donde el petróleo todavía queda Aviso de reserva. Google Chrome, Ambito.com. Les pido disculpas, amigos audientes, porque esta metiche de Google Chrome sale con su voz media pendeja y me interrumpe. Si alguien sabe cómo le apago el volumen o la quito, por favor infórmeme. Bueno, sigamos con el petróleo. No solo que se está acabando, a pesar de que hay reservas todavía muy importantes para 50 años, 80 años, 100 años, es el planeta el que ya no aguanta más contaminación. Tenemos millones de toneladas de monóxido de carbono y de contaminación por el petróleo, de CO2, que esa es la fórmula, CO2, que están envenenando la atmósfera y envenenando a nosotros mismos. Entonces tenemos que buscar alternativas, energías alternativas. Hay dos que son las que han estado de moda y que a todo el mundo se le ocurren: la energía eólica, o sea, la del viento, y la energía, la energía, ¿cuál es la otra? Que es la sucedánea. Energía eléctrica, obviamente, que viene de las centrales hidroeléctricas, pero que también de alguna manera son movidas por el petróleo, porque las turbinas necesitan energía para poder echar a caminar las turbinas. Entonces hay otras energías que reemplacen los combustibles fósiles. La energía solar es la otra. El sol es la usina de energía más grande que tiene nuestro sistema solar. Es decir, la energía del sol sería suficiente para todo lo que tenemos que hacer los 7.000 millones de habitantes de la Tierra. Tiene un pequeño problema, un pequeñísimo problema. Para utilizar la energía solar tendríamos que inundar el planeta con paneles solares. Entonces, no solamente sale lo comido por lo servido, sino que es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, vamos a dejar de usar el petróleo para usar el sol. Pero el sol necesita que algo reciba su energía y la ponga a disposición del ser humano. Se llama paneles solares. No sé si ustedes han visto en documentales o en la televisión un campo de paneles solares que le dan energía a una fábrica o a varias fábricas. Oigan, el paisaje es tenebroso. El paisaje es tenebroso. Miles y miles de paneles solares recibiendo los rayos del sol y convirtiendo la energía utilizable para la fábrica. Y no solamente eso, sino que están invadiendo y quitando terreno a la agricultura de pan comer, a los cultivos agrícolas, a los animales de pastoreo, a los bosques, a las plantas. Es decir, para poner centenares de miles de paneles solares y utilizar la energía solar, vamos a tener que cubrir todo el planeta con paneles solares y vamos a dañarlo mucho más de lo que lo estamos dañando. Pero hay una energía que es prácticamente inagotable, pero a la que le tenemos mucho miedo. Y le tenemos mucho miedo porque la hemos utilizado mal o no hemos sabido utilizarla, y es la energía nuclear. He investigado un poco el asunto y más o menos tengo una idea clara que voy a tratar de comentárselas. La energía nuclear proviene de un elemento de la naturaleza que llama uranio. Uranio es un elemento de la naturaleza, es el más pesado, su peso atómico es el mayor de todos los elementos, ¿no? 92 o algo así de peso atómico, pero solamente es utilizable un tipo de uranio,
el uranio 235. Bueno, son dos tipos. El 238 también es utilizable, pero dejémoslo de pronto a un ladito. El uranio 235 es el que se está utilizando en el mundo de las centrales nucleares que hay, y nos viene a la memoria Chernóbil y Fukushima y de 3 millas y no sé cuántas que han tenido enormes desastres, porque es peligrosa. Es peligrosa sobre todo porque estamos manejando un elemento, el átomo, que ni siquiera conocemos. Es decir, estamos utilizando y partiendo y dividiendo y haciendo no sé qué cosas científicas, todas necesarias de pronto, pero con un elemento del cual desconocemos mucho todavía. En los tiempos de Demócrito, que fue el primer atomista, creo que siglo 7, 8 antes de Cristo, 2600, 2700 años, intuyó que todo está compuesto de átomos. Átomos es A sin tomos, creo que significa cosa o materia, sin materia. ¿Por qué? Porque él lo imaginó como una partícula invisible que era la que conformaba todo lo existente, todas las cosas de la realidad que son visibles, olibles, tocables, etcétera, están conformadas por átomos. Todos estamos conformados por átomos, todos. La roca, la piedra, el agua, todo. Uno de esos elementos es el uranio, y al descomponer el uranio se obtiene uranio 235, que es el que produce la energía nuclear por su fisión. Se llama fisión el hecho de impulsar a ese átomo a que explote, a que explote su energía, a que expida su energía, que es, no la puedo describir, es impresionante la fuerza nuclear que se desprende solamente de la descomposición de un átomo que es invisible. La energía nuclear es una cosa tan misteriosa que todavía no la entendemos muy bien, pero ya la usamos. Aviso de Google Chrome, el periódico. ¡Qué barbaridad! Bueno, resulta que el uranio 235 es el único que permite el uso de la energía nuclear que produce la desintegración del átomo. Pero resulta que lo que se usa del uranio 235 es apenas el 1% de ese átomo. El resto, el 99%, es desperdicio y se llama basura nuclear. En el mundo hay en este momento 700.000 millones de toneladas de basura nuclear escondidos, guardados en el fondo de la... Hasta 1980 las grandes potencias los tiraban al mar irresponsablemente. Eso produce radiación, son radiactivas. Una radiación, una persona sometida a radiación o la mata o la, no sé, es decir, la mata y la destruye. ¿Qué puede hacer en el mar la basura nuclear en el momento? Puede crear millones de Godzillas, por decir algo. A un pececito de 10 centímetros lo puede convertir en un tiburón monstruoso de 50 metros. Y no sabemos lo que puede producir la radiación nuclear, puede producir monstruos. Y lo estamos botando a la tierra, al mar, escondido en cuevas. En Finlandia han escondido en una cueva en las montañas de Finlandia, lo leí hace unas 2 horas más o menos, 17.000 toneladas de basura nuclear de las estaciones nucleares de Finlandia. Es decir, ¿a qué horas eso que está escondido en el fondo de la tierra, 500, 800 metros, no hay un super terremoto que saque eso a la superficie y nos acabe a todos? Es decir, esconder la basura nuclear es un peligro inminente, un peligro que estamos manejando, mal manejado por los científicos y por los grandes productores de energía nuclear, los gobiernos sobre todo, que son más que todos los dueños de las centrales nucleares, porque necesitamos de alguna manera energía para que el mundo siga como moviéndose y caminando. Ahora, ¿qué pasa? Saltemos al estroncio, al uranio 238. Ese 99% que es desperdicio nuclear es uranio 238. Resulta que ese uranio no es fácil desintegrarlo, no es fácil que produzca energía. Por eso nos limitamos al 1% del uranio 235. El 238 sí sabemos, pero no podemos manejarlo porque es excesivamente costoso manejarlo y convertirlo en
en energía nuclear. Pero ¿saben una cosa? Tiene una enorme ventaja, tiene una enormísima ventaja. Se destruye todo. Prácticamente todo se destruye porque lo poco que queda de desperdicio nuclear es utilizable en otra central como inicio del proceso de producción de energía. Es decir, en el uranio 238 no hay desperdicio, y si lo hay es mínimo, o sea, es relativamente fácil manejarlo, pero el costo es tan inmenso, tan grande, que los grandes empresarios y las naciones no se han atrevido a hacer centrales nucleares en este sentido. Bueno, pues desde hace unos 10 años, no tanto, unos 6 o 7 años, viene metiendo plata, $6.000 millones en este proyecto que se llama TerraPower. Aviso de Google Chrome, Caraota Digital. Qué barbaridad. Alguien que me ayude a callarla, porque ya no me la aguanto. Ha invertido o está invirtiendo en su proyecto TerraPower, que es en busca de la posibilidad de usar el uranio 238, que no produce desperdicios, que es benéfico y que es ilimitado. Una central nuclear que use uranio 238 puede trabajar tranquilamente con una sola carga, inicial, puede trabajar 60, 80 o 100 años. Entonces, ese monstruo que se ha creado de la conspiranitis mundial, y al que odian, no sé por qué, odian tanto, no sé por qué, me parecería estúpido que lo odiaran por rico. Eso sería lo más imbécil que pudiera pasar. Las ideas no son buenas o malas por quien las tenga. Las ideas son buenas o malas porque sí, por ellas mismas. Y esta idea me parece sensacional. He leído bastante del tema, ya abundaré en un próximo momento sobre esto, pero tenemos que pararle bola a este proyecto y apoyar al hombre que ahora está tratando de ponerlo adelante. Se iba a ir a China, pero con el señor Trump se dio cuenta de lo que quería hacer Bill Gates en China, iniciar este proyecto allá, y cortó toda participación de empresarios, ayer nomás o antier, cortó toda participación de empresarios gringos en actividades industriales o comerciales con China. Ese es el presidente del imperio. Ese es el desgraciado que tenemos en este momento, mandando los destinos del mundo, que le impida a un hombre como Bill Gates utilizar su plata, porque es su plata ganada, no especulando, ni robando, ni narcotraficando, sino ideando un sistema operativo que dio en el pepo de estar en el momento oportuno y en el sitio oportuno, y lo llenó de plata. ¿Eso tiene algo de malo? Para mí no. Y eso no me hace dejar de ser socialista. No me hace dejar de ser socialista. No, la riqueza no es mala. El mal uso de la riqueza y el mal digamos, acopio de la riqueza, el obtenerla por actividades delictuosas o miserables o impúdicas, eso es malo. Pero tener riqueza trabajando y produciendo algo en beneficio de la humanidad no tiene por qué ser malo. Y que este sinvergüenza imbécil de Donald Trump le impida a Bill Gates llevar adelante su proyecto con el país que le podía haber admitido, porque por los costos enormes que eso tiene, pero se murió del terror de que en China empiece a haber, con la ayuda de Bill Gates, una central nuclear en donde todo se utiliza, no hay desperdicios nucleares. Seguimos con Eduardo Aute porque ya me entusiasmé mucho, y entramos al cuarto segmento en cuanto oigamos ¿cuál? ¿Alevosía? Ah, no, sí, eso. Gracias, César. Más que amor, lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia del chacal. Es el alma que se encela con instinto criminal. Es amar hasta que duela, como un golpe de puñal. Hay amor, hay dolor,
Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Necesito confundir tu piel con el frío del metal, o tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal. Quiero que tus sentimientos sean puro mineral, polvo de cometa al viento, del espacio sideral hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. De tu amante más letal, ella espera tu fatalidad, yo pretendo lo inmortal, el espíritu que habita tu belleza más carnal, esa luz que resucita el pecado original. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, dolor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, dolor, yo te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Ay, amor, yo te quiero con alevosía. Y aquí en el último segmento de los 4 hilos de Contracorriente en el Aire, mi hoja de ruta. Y el temita que me parece que se me va a quedar esbozado porque es un tema que requiere un tratamiento lo más profundo posible, lo voy a esbozar lo más resumidamente que pueda. El mundo tiene hambre. 2.000 millones de personas en el mundo se acuestan todos los días con hambre y eso me parece, o creo que nos debe parecer a todos una cosa espantosa. Hay muchas razones para ello, la desigualdad económica, la falta de ingresos, qué sé yo. Hay un montón de razones para que tanta gente aguante hambre cuando hay tanta gente que desperdicia comida y tanta gente además que tiene de sobra, ¿no es cierto? Entonces eso de alguna manera hay que enfrentarlo y de la única manera que se enfrenta es con una política de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria significa garantizarle a todo el mundo la ingesta de lo que necesite en alimentos para vivir el día a día. A todos, no a una parte, aunque sea la mayor parte, no, a todos. Es difícil, es muy complicado, habría algunas maneras, pero hay una razón que me atrevo a sugerir aquí o a mencionar para criticarla, el hecho de que no tengamos suficiente agricultura de pan coger en este momento, y es que las grandes transnacionales de commodities que tienen inclusive su bolsa en Chicago, la bolsa de commodities de Chicago, que acapara tierras en los continentes, sobre todo en África y sobre todo en América Latina, para producir biocombustibles, para producir monocultivos.
para la agroindustria de monocultivos, la soya, la palma africana, etcétera, etcétera, todo aquello que le quita a la agricultura de subsistencia espacio para producir. A eso tenemos que solucionarlo. Hay maneras. Una manera es ir a la primera unidad, digamos, habitacional o poblacional, que es la parroquia, la comuna, el pueblito, el conjunto de vecinos del campo o de la pequeña vereda. Las granjas campesinas agroecológicas que produzcan lo suficiente para autoabastecerse y para vender o canjear los excedentes con sus vecinos. Y si hay más excedentes, que lógicamente los tiene que haber, que los gobiernos tengan en todas las provincias centrales de abastos, para que esa agricultura que se está produciendo en unidades pequeñas, en mini unidades de producción agroecológica, esos excedentes vayan a centrales de abastos y sirvan para venderlas, para comercializarlas en las poblaciones urbanas, en los centros, en los sitios urbanos en donde la gente no puede sembrar la yuca, los plátanos, las coles, etcétera, etcétera, pero sí puede haber centrales de abastos que produzcan, que almacenen esos productos que salen de las granjas colectivas, comunitarias, en pequeños reductos de 10, 15, 20 personas, 5, qué sé yo, ¿no? Que tengan una producción mínima alimentaria que los autoabastezca y que les permita comercializar sus excedentes, y la suma de todos esos excedentes hace que las centrales de abasto de las ciudades y de las poblaciones grandes vivan surtidas de lo que el pueblo urbano necesita para comer. Desarrollaremos esta idea un poco más adelante, en la próxima semana, porque realmente tiene implicaciones, requerimientos, problemas. Hay que analizarla bien y ver cómo logramos, porque aquí hay que eliminar intermediarios. Entre el agricultor de la granja colectiva comunitaria y la central de abastos de la ciudad solo puede haber un intermediario, las cooperativas de transportes que lleven esos alimentos desde las fincas, desde las granjas hasta la central de abastos. No puede haber intermediarios comercializadores en el camino, porque esos son los que se quedan con el 40, 50, 60, 70, 80% de la utilidad, en perjuicio del campesino productor y del consumidor urbano que necesita el producto y le toca pagar lo que le obliguen a pagar por él. Entraremos en esto más despacio en la próxima semana. Muchas gracias a todos por la paciencia, por estar aquí, por quedarse quietecitos. Yo creo que han estado quietecitos escuchando, y vamos a terminar con un dueto también de homenaje a Aute, que es Aute y Serrat de alguna manera. Y gracias a todos, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, César, por tu ayuda. De alguna manera tendré que olvidarte, fuerte que sea no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde y nada más, apenas nada más. Las noches te acercan y enredas el aire, mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie, y nada más, apenas nada más.
de piedra parecen cansarse. Y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte. Y nada más, y nada más, apenas nada más.